El otro día compartí por Telegram unas posiciones que tenía en el oro antes del cierre del viernes, en las que me encontraba en una posición como trader crucial por la que tú que me estás viendo seguramente hayas pasado no una ni dos, sino decenas o cientos de veces. Y es que pasa que el viernes tomé unas posiciones en venta buscando un rally bajista que según mi análisis macro y técnico me daban lugar a razonamiento de prever que podía pasar. Y pues resulta que la posición, que luego veremos más a profundidad, me dio casi la totalidad del trade que buscaba. Es una cuenta de $100.000 y pues tuve en flotante unos 8.000 o 9.000 aproximadamente, que por cierto no son porcentajes que busque yo asiduamente, simplemente dependiendo de la cuenta que opere y lo que me dé el mercado, pues lo adapto a la variabilidad de gestión de múltiples cuentas que tenga en el momento. Pero bueno, volviendo al punto, tuve en flotante con esa operación, como decía, unos 8.000 o 9.000 y luego se me devolvió a cero, es decir, a break even, que volví a tener la operación en el punto de partida, vaya. Y generalmente cuando esto os pasa, la mayoría ponéis la posición en B o la cerráis directamente porque el movimiento ya se os ha dado, es decir, el movimiento de pips que estáis buscando desde el principio. Y como sé que esto os pasa a muchos o a la mayoría, por qué no decirlo, se me ocurrió la idea de compartirlo por Telegram al momento, es decir, enseñé las posiciones que tenía en tiempo real, expliqué que tuve la posición en unos 8.000 a 9.000 y luego se me devolvió y en general todo el contexto de ese momento, es decir, en fin, explicando la operativa en directo, vaya. Pero bueno, míralo tú mismo en el vídeo que envié para que entiendas pues mejor lo que te estoy diciendo. Buenos días, hoy quería enseñaros un poco cómo me está yendo en una operativa de una cuenta que tengo hoy. Dejo aquí posiciones para que veáis que estoy dentro. Bueno, y aquí veis también posiciones en tierra y demás. Tuve durante un par de horas bueno, no horas, más que nada minutos, durante unos cuantos minutos 8.000 o 9.000 en positivo. La cuestión es que el movimiento que buscaba casi que se terminó de dar. Yo más o menos buscaba cerrarlo por los 3.330 más o menos, que sería por esta zona de aquí, o sea, no le faltó mucho. La cosa es que cuando a mí se me devuelve una posición, digamos que ha estado muy cercana al target que buscaba, yo la dejo correr igualmente. Digamos que tú puedes estar, según la estadística que tenga tu operativa, tu estrategia, pues puedes estar en un balance temporal en el que el positivismo, digamos, que te puede dar la estrategia te vuelva a dar esa reversión que buscabas, o puede ser que no. Pero realmente también los viernes pasa mucho, no sé si os ha pasado, que sobre las 6, 7, 8 de la tarde hora española, extrañamente pues el oro, aunque realmente no tenga esa potencia de liquidez que suele tener otros días, muchas veces te hace un movimiento a las últimas horas de 20-30 puntos fácilmente. No quiere decir que la vaya a dar hoy, pero el punto es que cuando yo tengo estas situaciones, yo dejo correr la operativa igualmente, si me saca SL o si me saca TP. Para esa gente que quizás no logra una rentabilidad o mínimamente unos ingresos relevantes, ¿no? Pues que sepan que obviamente para mí me es mucho más fácil aguantar posiciones de 8 o 9% porque yo no tengo una sola cuenta, ¿no? Y cuando a ti te da el recorrido y no cierras, una vez que llega, tú seguramente lo más común es que hayas puesto break-even. No digo que sea un error, pero yo os animo a que lo backtestéis en la plataforma que sea que uséis, porque muchas veces pasa que en estrategias, cuando tú pones el break-even y a ti ya te ha dado un resultado que pensabas que ya sería tu TP principal, muchas veces vuelve a dártelo. Que esto seguro que se ha pasado un montón de veces y el 99% de la gente que está viendo esto seguramente ahora mismo, estando en mi posición, cerraría la operación porque, repito, ya te ha dado pues un 8%. Yo no la voy a cerrar porque según mi estadística, recordemos que pues cada operativa puede tener un margen temporal positivo que me beneficie teniendo en cuenta los puntos que ha movido hoy, pero también tenemos en cuenta que aquí más o menos tendría que comprobarlo, pero cuando empezó a revertirse esta posición y empezar a subir 10-20 puntos, Donald Trump recientemente, tendría que ver exactamente el punto exacto, pero yo diría que más o menos por aquí, por esta penúltima vela antes de la alcista, impuso unos aranceles de un 50% a la Unión Europea. Y no quiere decir que simplemente ese anuncio haya movido esto, pero potencialmente sí, porque casi fue seguido después de que lo leí. Repito, lo más posible, entre comillas, es que ahora esto pueda subir o no, pero yo mi posición la voy a seguir teniendo porque el desenlace que busco tampoco me indica que esto pueda, digamos, sacarme en banda con una vela alta. Pero bueno, sin más, por compartirlo un poco.
Vamos a ver si se me da o si no se me da. Y bueno, esto fue lo que compartí, como decía, enseñando y diciendo que mantendría la posición y que seguramente todos en mi lugar habrían cerrado la operación o puesto break even, y el lunes a la madrugada pues me acabó cerrando. Bueno, una llegó a TP y la otra cerré manual justo antes de que hiciera una reversión. Pero bueno, antes de explicar un poco mi operativa, ¿por qué quiero enseñar esta operativa en directo prácticamente? Sencillo, gestión de posición. No quiero hacer énfasis en el retorno ni ratio, pudo ser TP o SL, en este caso fue TP, pero pues lo que quiero dar más importancia, más énfasis es a la gestión. Muchos aquí estáis acostumbrados a operar day trading, scalping, y cuando ya tenéis unos cuantos puntos cerráis. Como sabéis, yo hago swing trading y pues aguanto más posiciones en cuanto al margen temporal, pues días o semanas incluso, por ende estoy más acostumbrado a mantener operaciones prácticamente a TP o a SL. Y yo sé que por Instagram o por YouTube veis que todo el mundo cuando va 1-1 pone break even, y yo no digo que eso esté mal, vosotros operad como queráis, yo no soy la voz de la razón, pero pues me va bien sin vender cursos, así que algo sabré que tu gurú de confianza quizás no. Pero bueno, bromas aparte, te invito a que en la estrategia que uses pruebes la varianza de no poner B siempre en tu operativa. Pruébalo en el backtesting con la plataforma que uses, es decir, no siempre tienes que tener sí o sí esa falsa protección de capital cubierta cuando la operación va a tu favor, ¿me explico? Es decir, hay casos en los que sí, obviamente, pero te invito a que pruebes otros tipos de gestiones si ves que no tienes una varianza temporal positiva medianamente decente con tu operativa, y más en estos momentos de mercado con Trump, porque en esta misma operativa, como viste en el vídeo, esa reversión que me dio cuando estuvo a punto de llegar la primera vez fue en parte provocada por el anuncio de aranceles a la Unión Europea del 50%, y en ese punto, si yo no tuviese una mentalidad forjada por ver muchas veces movimientos similares, estadísticamente mi mente me jugaría una mala pasada queriéndome poner en break even y alejándome del objetivo temporal que era STP. Y en esta operativa concreta, para que entiendas un poco, veníamos de una serie de datos de empleo, tema PMI y fuerte rechazo en la zona de los 3.360 de días anteriores, menor volumen de lo esperado. El viernes por lo general hay menores movimientos tendenciales opuestos a la narrativa que buscaba, aunque eso ya es más complejo de explicar, quizás en otro vídeo hable de ello, pero cuestión, sumado a todo ese rally alcista que veíamos desde los 3.120, 3.100, pues preveía que tendríamos una reversión el viernes, y cuestión que se acabó dando, como veis, y de hecho como veis en el viernes hay varias operaciones, pero todas son siguiendo la tendencia que buscaba, y son operaciones de corta duración que hago en pequeñas reversiones que casi siempre da cuando tengo estas entradas, que lo que hago es, digamos, generar pequeños beneficios que den más margen a la cuenta para mantener posiciones hasta que hice otra entrada con mi estrategia de promediar posiciones, que básicamente, para el que no lo entienda o no sepa lo que es promediar, esto pues sé que mucha gente no lo usa porque no lo conoce básicamente, pero digamos que si yo tengo una posición corriendo en 4% positivo y se encuentra en un movimiento en el que acaba de dar una reversión y tú prevés que simplemente es una corrección temporal y va a darte todo el movimiento de nuevo, ahí justamente con ese margen de 4% positivo en flotante puedes añadir otra posición de un lote, por ejemplo arriesgando un 1%, y a la posición que tenías en flotante con 4% usas ese beneficio para que en el momento del stop de la segunda posición no pierdas tu capital, ya que cerrarías 1% de la posición que tenías ganadora. ¿Me explico? Es decir, promediar basados en pips ya obtenidos pero no cerrados. No sé, déjame saber en los comentarios si quieres un vídeo dedicado, porque sí que es muy interesante. Pero bueno, cuestión que obviamente el tema de promediar tienes que hacerlo pues cuando tienes de tus mejores tendencias capturadas, digamos. Es decir, tienes que tener en cuenta que tienen que ser en posiciones que tú preveas muy claro que la tendencia que tienes en la operativa sigue vigente y puedes mantenerlo, ya que pues si no, no tiene mucho sentido seguir metiendo operaciones, y menos en cuentas de fondeo, que ya sabes que la mayoría tienen la regla de no arriesgar más de un 2-3% en una sola idea de trade. Que por cierto, hablando de empresas de fondeo, ya sabéis que si me queréis apoyar y queréis una muy buena empresa con más de un año de buenas críticas, broker propio con licencia de MetaTrader, con CEO que gestiona un fondo de inversión regulado, pues tienes abajo en la descripción un link a Wall Street Funded con un 20% de descuento. Pero bueno, volviendo al punto, enseñada al menos por encima la operativa que seguí, con lo que quiero que te quedes es en cómo gestiono las posiciones. Es decir, piensa que por lo general, si tú abres una operación y nada más ves algo de porcentaje positivo, quieres cerrarla o poner break even, posiblemente operes con miedo, que es normal, obviamente, instintivamente vemos algo de beneficio y lo queremos para nosotros y es respetable, pero mayoritariamente cuando tienes o eres ese tipo de trader, operas con miedo, y el problema está en donde ese miedo se traduce en que no confías en tu operativa ni en tu capacidad
capacidad de mantener posiciones. Y desde ya te digo, operar con miedo a perder es perder antes de empezar. Pero hacer backtesting con tus operativas de muchas formas por mucho tiempo y ese miedo lo acabas perdiendo casi que seguro a la larga. Yo no te digo que jamás busques ratios de 1.7 ni 1.10, tampoco me malinterpretes. 1.2 o incluso 1.3 puede ser algo común en una búsqueda realista de ejecución, pero pasa que ya lo tonto pues tengo mucha gente que consume mi contenido y cada vez conozco más gente y sé que la mayoría pues usa una operativa que se resume en tengo 1.1 y pongo break even, y yo solo os abro la invitación a que con vuestra propia estrategia probéis en backtesting a probar distintos tipos de gestiones. Y con backtesting te puedo hablar de plataformas más al uso retail como las que estás pensando, pero también puedes cuantificar las estrategias. Sabéis que yo soy manual, pero pues dentro de mis posibilidades, cuando tengo unas con reglas muy fijas, muy concretas, pues no está de más tratar de cuantificarlas y hacerlo pues mucho más realista, digamos. Pero bueno, volviendo al punto, metiéndonos en síntesis, los 3 puntos clave realistas de este modelo de trabajo, es decir, vivir de tu operativa, se basan en ejecutar bien la entrada, gestionar la posición y salir de ella. Todo lo demás es humo, ideas en el aire, pantallas, ¿me entiendes? Es decir, tienes que tener también entrenadas esas 3 ideas, tanto que llegarás a un punto de tener una posición en 5, 6, 7% corriendo y no te importará. Aunque, ahora bien, seamos realistas, no es lo mismo para mí, que gracias a Dios me va bien, el hecho de mantener operaciones con relativamente mucho dinero, aunque pues 8, 9, 10 mil dólares tampoco es una locura, pero pues me refiero a que no es lo mismo para mí esas cifras que quizás para ti, que trabajas y ganas un sueldo ha llegado al promedio de 1.000 dólares o 1.000 euros, ¿no? Es decir, yo tengo los pies muy en la tierra y sé lo que cuesta ganar 1 euro, pero pues como te digo, sé que es más fácil mantener estas posiciones a gente quizás más pudiente que a un usuario promedio. No sé si me explico, es decir, creo que es bastante obvio. La fórmula sería que, pues tristemente, cuanto más dinero tienes, más fácil te es gestionar más dinero, ¿no? Creo que se entiende la lógica. Aunque ahí me iría a otro tema, ¿no? Lo de comparaciones. Ves que otros ganan más que tú, ves que hay gente o cientos ya fondeados con 1 millón, 2 millones, pero pues tú también tienes que abrir un poco la mente. Piensa que la mayoría, por no decir el 99% de los traders que siempre los ves con cuentas grandes o retirando mucho, pues todos venden cursos, y mucho respeto desde aquí, a mí me da igual lo que vendan, ojalá y les siga yendo bien, incluso mucho mejor que a mí, pero a lo que me refiero es que quizás te pones en comparación con gente que gana 1 o 2 millones al año en formaciones y para ellos es fácil fondearse con cuentas grandes, es decir, es irrisorio porque simplemente es gastarse un porcentaje muy pequeño del dinero que han ganado con formación y por descarte algunas fondearán, pero pues si te pones de ejemplo de que tal persona ha retirado 10, 20 o 30 y dices yo también puedo hacerlo, pues piensa que mientras tú te puedes comprar 1 o 2 cuentas de 100, yo o quizás otras personas que ganan mucho dinero pues pueden comprarse 100 o 200, ¿me entiendes? Pero bueno, en fin, es una pequeña reflexión que quería compartiros para que salgáis del bucle de compararos de una forma pues tan tonta, ¿no? Con perdón. Pero bueno, espero que os sirva de algo esta operativa que os he compartido, al menos, o que al menos os abra un prisma de entendimiento grande en el sentido de quizás probar a gestionar de otra forma vuestras operaciones, aunque claro, como decía, si tú tienes una buena estrategia concreta que te funciona, pues ahí no la varíes, tampoco nos volvamos locos. Esto es pues más dirigido si tu operativa no te da seguridad, si no sabes mantener posiciones, es decir, en resumen, si a ti te tiemblan las manos cuando ves 1% en positivo y no puedes esperar el TP porque el mercado pues se te ha devuelto muchas veces, el problema no es el mercado sino que eres tú, y eso no es malo, es decir, es normal, nos ha pasado a todos, pero si no lo trabajas, si no lo entiendes, si no haces backtesting pues reales y pruebas distintas variantes de gestión, lo más probable es que seguirás atrapado en ese ciclo donde siempre parece que el mercado va contra ti, cuando en realidad solo estás viendo una pequeña parte del movimiento completo y reaccionando antes de tiempo. Así que mi invitación con este vídeo y esta operativa no es a que copies mi estilo, ni a que busques ratios extremos, ni a que promedies como yo, sino que entiendas lo que haces, por qué lo haces y si realmente te está dando resultados consistentes el hecho de garantizarte, entre comillas, una seguridad al momento de poner B cuando la posición va en un correctivo positivo de 1%. Que al final, ¿qué queréis que os diga? Es decir, el que vive de esto no es el que más indicadores tiene, ni más pantallas, ni más cuentas, sino el que más veces puede repetir este ciclo. Buena entrada, buena gestión y buena salida. Todo lo demás es ruido. Así que cuando quieras probar unas nuevas gestiones, después de hacerle su riguroso backtesting, puedes probarla con la empresa de fondeo que te enseño en este vídeo de aquí. Nos vemos.